Buenos días. En el día de hoy trataremos aspectos relacionados con las condiciones ambientales y con las infraestructuras utilizadas en el proceso de propagación de plantas. Iniciamos con las condiciones ambientales. Cuando la persona hace un cultivo a cielo abierto o a campo abierto, como llaman algunos, esa planta no tiene ninguna condición ambiental controlada. ¿Qué significa esto? Si hace sol, pues recibe bastante luz solar. Si no hace sol, pues no recibe. Si llueve, recibe el agua. Si no llueve, pues estará en condiciones de verano. Si hace calor, pues recibe todo el efecto de la alta temperatura. Entonces, a cielo abierto no hay control de las condiciones ambientales. Pero el propagador de plantas debe hacer control de esas condiciones. Pero para eso se requiere ciertas infraestructuras que son las que vamos a comenzar a ver a partir de la fecha. Esas infraestructuras pueden ser invernaderos, viveros, umbráculos, laboratorios, etc. En el mundo hay una gran diversidad de plantas y cada planta de esas tiene sus condiciones particulares para su proceso de propagación. Entonces, el propagador debe reunir unas condiciones que sirvan para propagar la mayor cantidad de plantas. O sea, las mismas condiciones sirvan para propagar una gran cantidad de especies de plantas. Esto se hace con el fin de lograr una mayor eficiencia en el proceso de propagación y buscando condiciones económicas que favorezcan este negocio de propagación de plantas. Las condiciones ambientales que se presentan en esas infraestructuras se pueden modificar en beneficio del desarrollo de las plantas. Esas condiciones se pueden clasificar en condiciones microclimáticas, lo que es luz, humedad relativa, la temperatura y el intercambio gaseoso. Asimismo, hay condiciones edáficas que están relacionadas con el sustrato utilizado, con la condición mineral de ese sustrato y con el aporte del agua. También hay unos factores bióticos que hacen referencia a la interacción de las plantas con organismos benéficos o con organismos perjudiciales. O sea, así como hay microorganismos benéficos que fijan nitrógeno, así hay organismos que son perjudiciales como hongos, insectos, bacterias, etc. Entonces, las plantas se ven sometidas a una relación constante con estos organismos, tanto benéficos como perjudiciales. Comenzamos con las condiciones microclimáticas. Inicialmente tenemos la luz. Todos sabemos que la luz es indispensable para el proceso de fotosíntesis de las plantas. Además, como la luz proviene del sol, generalmente cuando hay alta incidencia de luz, también hay un incremento en la temperatura. Esa temperatura, dependiendo de las condiciones, puede favorecer o podría perjudicar el proceso fotosintético de las plantas. El manejo de la luz se fundamenta para el enraizamiento de las estacas, para la germinación de las semillas, para el crecimiento de las plantas y otros procesos que se dan cuando se hace propagación de plantas.
Hay tres aspectos que se deben controlar relacionados estrechamente con la luz: la irradiación o incidencia, el fotoperíodo y la calidad de la luz. Comenzamos con la irradiación, que hace referencia a la cantidad de energía proveniente del sol que llega hasta donde están las plantas. Esa irradiación va a ser utilizada para el proceso de fotosíntesis. Y esa fotosíntesis va a depender del número de fotones que intercepten las hojas. Los fotones son las unidades en que se mide la energía. Entonces, entre mayor número de fotones intercepten las hojas, mayor será la tasa fotosintética de las plantas hasta cierto nivel. Luego dice que la intensidad de la luz va a afectar la actividad de producción de fotoasimilados y que en las condiciones tropicales donde nosotros nos encontramos, la incidencia, la irradiación de luz es bastante alta. O sea, no tenemos inconvenientes por deficiencia de luz. Es más, en determinado momento podemos tener exceso. Por eso, en algunas infraestructuras se usan coberturas, se usan techos para reducir la cantidad de luz que penetra en la infraestructura donde se están propagando las plantas. Miramos otro aspecto de la luz, que es el fotoperíodo. El fotoperíodo hace referencia al número de horas luz durante el día. O sea, el número de horas que el sol está presente durante el día. El día tiene 24 horas, pero no necesariamente vamos a tener 12 horas día, 12 horas noche, sino que dependiendo la época del año y dependiendo la ubicación de la persona, van a haber días más largos o días más cortos. Hay ejemplos de zonas donde la luz del día dura 12 horas y la noche dura 12 horas. Pero en las regiones que están ubicadas cerca de los polos, hay épocas del año en que el día dura 20 horas y la noche solamente 4 horas. Y hay unos días específicos del año en que el día demora las 24 horas. En el polo opuesto estaría ocurriendo lo contrario. La noche duraría 24 horas. Pero nosotros acá en el trópico no tenemos esos inconvenientes. Acá hay pequeñas variaciones, pero no son de una importancia determinante. Con respecto al fotoperíodo, se han determinado el efecto que él tiene sobre la propagación de plantas. Y entonces se han clasificado las plantas de acuerdo a cómo florecen. Por ejemplo, hay plantas que se clasifican de días largos. Son aquellas plantas que florecen cuando aumenta el número de horas luz durante el día. O sea, cuando el día es largo, esas plantas florecen. Entonces se llaman plantas de días largos. Hay otras que, por el contrario, se llaman plantas de días cortos. Son aquellas que florecen únicamente cuando disminuye el número de luz día. Y hay unas plantas neutrales que no son afectadas
por la duración del fotoperiodo, sino que ellas son afectadas por otros estímulos, que algunas veces no los conocemos, pero que otras veces puede ser las condiciones de invierno-verano. Si ustedes son detallistas, para esta época del mes de abril, miran por los sitios donde ustedes viajen y van a encontrar que los árboles de polvillo y los árboles de roble están florecidos en esta época del año. Entonces, esas plantas, tanto el polvillo como el roble, no están respondiendo ni a días largos ni a días cortos. Ellos están respondiendo a un estímulo relacionado con la disposición de agua en el suelo, o sea, con el verano. En Colombia, y específicamente en el departamento de Córdoba, las variaciones de fotoperiodo son mínimas. Entonces podemos tener días que demoran 12 horas y media, días que demoran 13 horas de luz y 11 de oscuridad, o lo contrario, 11 de luz, 13 de oscuridad, pero no tiene un efecto determinante en la propagación de plantas ni en el proceso de estimular la floración. Encontramos una gráfica que nos habla de las plantas de días cortos. Es una gráfica un tanto complicada, pero vamos a tratar de entenderla. Inicialmente encontramos en el plano vertical los meses del año, comenzando con enero hasta diciembre. Entonces tenemos 12 columnas relacionadas con los 12 meses del año. Después encontramos unas divisiones horizontales que del lado izquierdo hace referencia al número de horas de luz solar y comienza con 8, 10, 12, 14, 16. Del lado derecho encontramos unas ciudades ubicadas en el norte de América. Tenemos Winnipeg en Canadá, Chicago en Estados Unidos y Miami también en Estados Unidos. De las tres, la que está en el sitio más frío es Winnipeg, seguida de Chicago, y ya Miami pues está en una zona tropical. Arriba de Miami encontramos tres clases de plantas. Arriba, una que se llama cadillo. Luego encontramos soya, biloxi, y encontramos tabaco Maryland. Entonces, encontramos tres líneas horizontales de color rojo, azul y verde. Luego, en el centro de la figura, vamos a encontrar tres curvas. Una que tiene líneas formadas por segmento de recta un punto. Segmento de recta un punto. Esa corresponde a las condiciones de Miami. Luego tenemos una línea formada por segmentos separados entre sí que corresponde a la ciudad de Chicago. Y encontramos una línea continua que corresponde a la ciudad de Winnipeg, Canadá. Entonces iniciamos con Winnipeg, Canadá. Del lado izquierdo nos indica que en el mes de enero en Winnipeg hay 8 horas de luz solar. Por lo tanto,
habrá 16 horas de oscuridad para dar las 24 horas del día. A medida que va transcurriendo el tiempo, pasa enero, pasa febrero y está pasando marzo, va aumentando el número de horas luz. Ya en el mes de marzo tenemos 12 horas de luz, o sea, habría 12 de luz, 12 de oscuridad. Y en el mes de abril, a mediados de abril, tendríamos 14 de luz, 10 de oscuridad. Y en el mes de junio y julio tendríamos 16 horas de luz y solamente 8 horas de oscuridad. O sea, la noche sería corta. A partir del mes de julio comienza a disminuir la cantidad de horas sol hasta llegar nuevamente al mes de diciembre, cuando volvemos a tener 8 horas de luz solar. Bien. Entonces, lo que nos dice la línea verde horizontal es que cuando tenemos esas 16 horas de luz solar, una planta llamada cadillo florece a partir de 16 horas o menos. Florece el cadillo. ¿Dónde? En Winnipeg, Canadá. Bien. Luego encontramos la ciudad de Chicago y observamos que en el mes de enero hay alrededor de 9 horas luz, el resto será de sombra. Igual, a mediados de marzo ya hay 12 horas de luz, 12 horas de sombra. Y en el mes de mayo, iniciando mayo, ya vamos alrededor de 14 horas luz y 10 horas noche. Sigue aumentando hasta en el mes de junio y julio, donde vamos a tener unas 15 horas de luz. Y a partir de ahí comienza a disminuir las horas día y aumentar las horas noche, hasta llegar al mes de diciembre, en que vuelve 9 horas de luz. Y entonces, ¿qué encontramos en esa curva de la ciudad de Chicago? Que la Soya Vilozzi, la que está representada por la línea azul, florece bajo esas condiciones de 14 horas luz. Seguimos mirando y encontramos la ciudad de Miami, representada por la línea formada por segmento, punto, segmento, punto. Observamos que en el mes de enero hay alrededor de 11 horas luz y lógicamente habrá 13 de oscuridad. A final de marzo y principios de abril habría un equilibrio alrededor de las 12 horas luz, 12 horas oscuridad. Sigue subiendo el número de horas luz y encontramos que en el mes de junio y julio hay cerca de 14 horas luz y 10 horas oscuridad. De ahí comienza a disminuir paulatinamente hasta llegar a mes de diciembre, donde nuevamente encontramos 11 horas luz. Y lo que nos dice la raya horizontal de color rosado es que bajo esas condiciones de Miami florece una variedad de tabaco llamada Maryland. Abajo de la figura hay una leyenda que dice: figura 1, la longitud relativa del día y la noche
determina el momento de floración de las plantas. Dice que las 4 curvas representan los cambios anuales en la longitud del día en 3 ciudades de Norteamérica. Y ya habla del momento en que florece cada una de las plantas que les mencioné. Encontramos ahora una figura de lo que parece ser un invernadero moderno. Entonces ustedes ven que hay una gran cantidad de estructura metálica, que hay un techo parecido a vidrio y que hay luces artificiales. Y lógicamente abajo pues se observan las plantas. A la derecha encontramos un recuadro que nos muestra un fotoperiodo de 20 horas luz y 4 horas noche. Quiere decir que estamos en condiciones de días largos. Eso es lo que nos está representando. Ahora, esas condiciones de días largos se pueden dar naturalmente o artificialmente. Si nosotros observamos que en esta figura hay luces que están encendidas, quiere decir que se le está proporcionando iluminación artificial a las plantas. O sea, no estaríamos en condiciones naturales, sino bajo unas condiciones inducidas. Se usa la luz natural del sol y en el momento en que comenzaría la noche se encienden las luces artificiales para lograr un fotoperiodo 24. Encontramos ahora una figura en la cual tenemos en la parte central las horas del día. En amarillo están representadas las horas de luz y en azul las horas de oscuridad. Al lado izquierdo de la pantalla está la planta cadillo y del lado derecho está el trébol. Entonces comenzamos analizando la primera línea y nos dice que cuando el día es corto, ustedes ven que la cantidad de luz es menor que la cantidad de oscuridad. Cuando el día es corto, eso estimula la floración de cadillo. Por eso dice cadillo florece. Pero por su parte, la planta de trébol no florece. O sea, el trébol no florece en días cortos. En la siguiente figura encontramos el caso contrario. El día es largo y la noche corta. Entonces observamos que ya el cadillo no florece bajo condiciones de días largos. Pero el trébol sí florece abundantemente bajo condiciones de días largos y noches cortas. En la siguiente figura también encontramos días largos, noches cortas, pero encontramos que en la parte correspondiente a las horas día se hace una interrupción de la luz y se le da una oscuridad temporalmente a las plantas. Entonces vamos a tener 2 periodos de oscuridad, uno pequeño en el día y el correspondiente a las horas nocturnas. Igualmente miramos las plantas y observamos que el cadillo no florece y que el trébol sí florece bajo esas condiciones de días largos con interrupción momentánea de la luz solar. Seguimos bajando
Y encontramos ahora una condición de día largo y noche corta. Pero observamos que en el periodo de la noche se hace una pequeña interrupción con luz artificial blanca. Esa LB significa luz blanca. Bueno, ¿y qué observamos en la planta? El cadillo no florece y el trébol florece, pero poco. Ustedes miran que solamente se ve una sola flor. Entonces, el cadillo florece, el trébol florece bajo esas condiciones, pero disminuye la floración. Seguimos bajando y ya encontramos otra condición de día largo, noche corta y una ligera interrupción de la luz de las horas noche con luz roja. Y observamos que el cadillo no florece y el trébol florece abundantemente. O sea, esa interrupción de la oscuridad con la luz roja no afecta el proceso de floración del trébol. Y por último, encontramos una condición de día largo, noche corta, pero ahora están haciendo dos interrupciones seguidas de las horas noche. Primero un corto periodo de luz roja, seguido inmediatamente de luz roja lejana. La LRL significa luz roja lejana. No significa que la fuente de luz roja esté retirada de donde están las plantas. Eso hace referencia a la longitud de onda de esa fuente de luz roja. Entonces, bajo esas condiciones, el cadillo no florece y el trébol tampoco. O sea, con esas dos interrupciones se suspende la floración del trébol. Entonces, en vista de esos resultados, se clasificó al trébol como planta de día corto porque florece cuando hay pocas horas de luz. Y al trébol se le clasificó como planta de día largo porque ella florece cuando tenemos mayoría de horas luz. Encontramos seguidamente un recuadro donde encontramos 4 clases de plantas. Iniciamos a la izquierda y nos dice planta de día largo. Entonces encontramos que las plantas que están a la izquierda florecen, porque se ve la figura de la flor, florecen cuando el fotoperíodo es mayor de determinado número de horas. Pueden ser 14, pueden ser 16, pueden ser 18, pueden ser 20. No dice exactamente el número de horas, sino cierto número de horas. Entonces, cuando el día es largo, esa planta florece. Ahora, inmediatamente a la derecha, observamos que la misma planta no florece cuando el fotoperíodo es menor de ese cierto número de horas que estimula la floración en ella. Entonces, esa es una planta de día largo. En la izquierda, abajo, observamos igual 2 plantas y la primera no florece. Y dice que no florece cuando el fotoperíodo es mayor de cierto número de horas. Pero a la derecha sí está florecida y dice que florece cuando el fotoperíodo es menor de cierto número de horas. O sea, esta es una planta de día corto. Florece cuando el día es corto y la noche es más larga.
Pasamos arriba a la derecha y encontramos una planta de día neutro. Y observamos que ambas plantas están florecidas, más o menos en la misma intensidad. Entonces dice que esa planta, cuando el fotoperiodo es mayor de cierto número de horas día, florece. Y si el fotoperiodo es menor de cierto número de horas, también florece. O sea, esa planta no es afectada por el número de horas día. Es neutra, por eso se le llama planta de día neutro. Abajo a la derecha encontramos plantas de día intermedio. Y entonces encontramos dos poblaciones de plantas. La de la izquierda, que está bastante pequeña, y la derecha, que está bastante desarrollada. Se supone que florecida. Y entonces dice que el fotoperiodo mayor de cierto número de horas, la planta crece bajo condiciones poco favorables. Pero, bajo ciertas condiciones, la planta crece y florece en condiciones favorables. Entonces, esas condiciones favorables van a ser intermedias entre días largos y días cortos. O sea, ella no florece ni crece tan exuberante ni en días largos ni en días cortos, sino en unos días intermedios. Por eso recibe el nombre de planta de día intermedio. Entonces observamos que habrían 4 categorías de plantas: la de día largo, la de días cortos, las plantas neutras y las plantas de día intermedio. Seguimos hablando de luz y ahora hacemos referencia a la calidad de la luz. Entonces, dice que esa calidad de la luz va a estar estrechamente relacionada con el tipo de techo, con el tipo de cubierta que tenga nuestra infraestructura. Si es un invernadero, o si es un vivero, o si es un umbráculo, o es un laboratorio. Entonces, el techo que tenga va a incidir en la calidad de la luz que penetra. Y entonces, pues, si es plástico, va a penetrar cierta cantidad de luz, cierta longitud de onda. Si es vidrio, va a permitir la entrada de cierta longitud de onda, pero si fuera Eternit, pues va a disminuir bastante la cantidad de luz. Si es una polisombra, pues dependiendo el grado, también va a reducir la incidencia de luz. Y se ha observado que esas variaciones en la cantidad de luz que penetra afecta el desarrollo de las plantas. Y como lo dijimos al inicio, la energía solar, cuando emite bastante luz, tiene la particularidad de que aumenta la temperatura. Entonces, la incidencia de luz no solamente va a estar relacionada con la capacidad de fotosíntesis, sino también con la temperatura. Hay unos ejemplos que dicen que la luz roja aumenta la germinación de la semilla de lechuga. La luz roja aumenta la germinación de la semilla de lechuga. O sea, la persona toma la semilla de lechuga, la trata con luz roja y ella germinará más rápido. Luego dice, la luz roja lejana inhibe la germinación. Y dice que cuando se utilizan coberturas
de papel celofán, ese es como un plástico delgado. Ese uso de celofán ha permitido eliminar las aplicaciones de reguladores de crecimiento para reducir el tamaño de las plantas. Cuando las plantas son propensas a adquirir un tamaño considerable, se le aplican reguladores de crecimiento, de tal manera que ellas se mantengan de porte bajo. Pero eso significa mayores costos de producción en el regulador que se le está aplicando, más los jornales y el cuidado que hay que tener con las plantas. Entonces, si se utiliza papel celofán, se ahorra la aplicación de reguladores de crecimiento y la planta no desarrolla tan alto. Del lado derecho tenemos una figura que nos muestra la longitud de onda de la energía solar. O sea, la luz solar está compuesta de varias longitudes de onda. La primera que encontramos, que ustedes lo vieron en física, son las longitudes de onda larga, que dice ondas de radio. Esas longitudes de onda pueden ir desde 1 centímetro hasta más de 1 kilómetro. Entonces, esas son las ondas de radio. Luego, encontramos las microondas, que van desde 1 milímetro a 1 centímetro. Luego, encontramos la radiación infrarrojo, o sea, antes del rojo, que están alrededor de 10 micras, 10 micrones a 100 micrones. Y luego encontramos la luz visible. La luz visible está compuesta por una franja de rojo, una franja de color naranja, una franja de amarillo, una franja de verde, una franja de azul y una franja violeta. Y esa cantidad de colores que acabo de mencionarle tienen unas longitudes de onda que varían entre 100 nanómetros y 1 micrómetro. De las longitudes que le acabo de mencionar, la más pequeña es la de la luz violeta, que son 400 nanómetros, y la más larga, digamos, es la del rojo, de 700 micrómetros. Esa es la luz que la planta utiliza para realizar la fotosíntesis. La otra energía solar, que está en longitudes de onda mayores que esas, o que está en longitudes de onda menores que esas, como son los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, son los causantes del aumento de la temperatura y son los causantes del daño en la piel de los operarios. Incluso los rayos ultravioleta pueden ocasionar cáncer en la piel. Entonces, con esto lo que le estoy mostrando es que de toda esa cantidad de energía que nos llega del sol, la planta solamente utiliza un determinado porcentaje para su trabajo fotosintético. Hace un rato mencionamos la luz roja lejana. La luz roja lejana estaría entre rojo y de la radiación infrarroja. O sea,
su longitud de onda sería un poquito mayor que la longitud de onda del rojo. Pasamos ahora a hablar un poco de las condiciones edáficas y habíamos dicho que estas condiciones estaban representadas por el sustrato, por la condición nutricional de ese sustrato y por el contenido de agua. Entonces aquí miramos ahora el aspecto de agua. Los otros los miraremos mucho más adelante. Entonces dice que el agua es un aspecto crítico para la propagación de plantas. Que sobre todo la frecuencia de riego es de suprema importancia, o sea que hay que regar frecuentemente para que nuestras plantas, nuestros propágulos se mantengan húmedos, se mantengan turgentes, no se deshidraten. Asimismo, el riego frecuente mantiene húmedo, mantiene en capacidad de campo nuestro sustrato. En cambio, si nosotros hacemos un riego abundante, ese sustrato se va a saturar de agua, va a desalojar el oxígeno y entonces no va a estar en las mejores condiciones. Por eso se recomienda que el riego sea frecuente y de corta duración. Y dice que para lograr estos aspectos es mejor recurrir a unos sistemas de riego automatizados. Entonces, a mano derecha observamos una polisombra y la cual tiene un sistema de riego por nebulización. Se llama nebulización porque asemeja a la neblina. Entonces caen pequeñísimas gotas de agua. Y entonces, como ese riego tiene que ser frecuente, hay que tener muy buenos sistemas de drenaje para que el exceso de agua salga de nuestra infraestructura. Porque de lo contrario, pues eso va a quedar saturado y van a haber problemas tanto para las plantas como para los operarios que trabajen ahí. Entonces, riego frecuente, pero muy buenos sistemas de drenaje. Para conservar el estado de humedad óptimo de la planta, es necesario buscar un balance entre la pérdida del agua de la planta por transpiración y la toma de agua. Ustedes saben que la planta toma el agua por las raíces y que cuando la temperatura es alta o cuando tenemos una considerable cantidad de agua absorbida, se abren los estomas y sale el agua en forma de vapor. Si la cantidad de agua que sale, que se llama transpiración, es mayor que la cantidad de agua que absorbe la planta por la raíz, entonces la planta se marchita y puede morir. Entonces, el propagador siempre debe velar por encontrar un balance entre la cantidad de agua que toma y la cantidad de agua que pierde la planta. Ese equilibrio va a depender de varias cosas. Va a depender de la cantidad de agua que tome la planta, va a depender de la temperatura de nuestra infraestructura y va a depender también del sustrato. O sea, el sustrato, si tiene capacidad de almacenamiento de agua, le puede ceder agua a la planta, pero si nuestro sustrato es arenoso, él no va a retener agua y la planta no va a tener de dónde absorber agua. Entonces, por eso es que se dice que
ese suministro de agua de la planta va a depender del consumo de agua de la planta, de la temperatura y del sustrato. Seguimos con el manejo de las condiciones ambientales y encontramos la temperatura. Y dice que la temperatura puede tener varios efectos en el proceso de propagación de plantas. El primero, en la latencia de la semilla. Cuando la semilla se almacena a baja temperatura, se prolonga la viabilidad de la misma. O sea, la semilla se puede conservar por un largo periodo de tiempo si se almacena a baja temperatura. Ese es el principio de los bancos de germoplasma que ustedes oirán hablar más adelante en el desarrollo de su carrera. Pero por ahora entiendan que si la semilla se conserva a baja temperatura, se va a mantener viable por mayor periodo de tiempo. Por su parte, la germinación se puede ver favorecida con tratamientos de temperaturas altas. Hay ciertas especies de plantas que requieren que su semilla sea tratada a altas temperaturas. Entre ellas están los corozos y la palma de aceite. Esos tratamientos en algunos casos se llaman camas calientes. Y nos dice acá abajo que en Córdoba no son necesarios los sistemas de calefacción, o sea, no es necesario calentar más los invernaderos, los umbráculos, laboratorios, viveros, porque ya tenemos un exceso de calor y muchas veces exceso de luz. Entonces, por eso dice, en Córdoba no son necesarios los sistemas de calefacción que sí se utilizan en algunas estaciones que están ubicadas en las zonas templadas. Encontramos ahora una figura que nos habla del manejo de las condiciones ambientales y tiene por subtítulo Sistemas de calefacción en invernaderos. Entonces vamos a hablar específicamente de invernaderos. Como primera medida, quiero recordarle que los invernaderos son unas infraestructuras que el hombre ha fabricado para poder producir plantas en épocas invernales en las regiones cerca de los polos, en las regiones templadas. O sea, los invernaderos son para regiones frías, no para regiones calientes. Entonces, como esos invernaderos están ubicados en regiones frías, se supone que hay que inyectar cierto calor en las camas y en general en el ambiente de ese invernadero y que hay que ponerle luz artificial para que las plantas que están ahí dentro puedan realizar su fotosíntesis y puedan alcanzar la producción esperada. Trátese de frutos, trátese de hortalizas o de cualquier otro tipo de plantas. Entonces miramos varias figuras, encontramos unos motores que son utilizados para generar calor y hay una leyenda que dice: el calor que se distribuye de una manera homogénea hace aumentar la temperatura. O sea, el calor tiene que estar distribuido homogéneamente en toda la infraestructura del invernadero.
para que favorezca todo el proceso. Seguimos ahora con el manejo de condiciones ambientales y encontramos el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso es importante para que se den los procesos aeróbicos de germinación y enraizamiento de las estacas. Entonces, como veremos mucho más adelante, el intercambio gaseoso es necesario para que la semilla, cuando se humedece, empieza un proceso de germinación y va a requerir de la toma de oxígeno. Si nuestro sustrato fuera supremamente pesado, que no tuviese aireación, esa semilla posiblemente no alcanzaría a germinar. Por eso es que la semilla, cuando se siembra muy profundo, no germina, porque a esa profundidad ya no hay intercambio gaseoso, no encuentra oxígeno. Por su parte, cuando la semilla se siembra bastante superficial o se siembra en un sustrato con un alto contenido de arena, tiene mayor suministro de oxígeno y su germinación será más rápida y más fácil. Entonces, la planta o la semilla, cuando está germinando, toma oxígeno para su proceso respiratorio. La planta, cuando ya tiene hojas, hace el proceso contrario. En el día toma CO2, hace su fotosíntesis y libera oxígeno. Pero en la noche, que no hay luz, la planta necesita respirar, entonces toma oxígeno y libera CO2. Entonces, a ese proceso de toma de oxígeno, toma de CO2, es lo que se llama el intercambio gaseoso. Y dice que en aquellas semillas que tienen la testa, que tienen la cubierta dura, como el caso de los corozos, o el caso de los que conozcan el algarrobo, incluso a veces los mangos, cuando esas cubiertas de las semillas son duras e impermeables, o sea que no le entra el agua, se dificulta la germinación. En ese momento se hace necesario un proceso que se llama escarificación, que consiste en tratar esas cubiertas duras y de alguna manera debilitarlas para que facilite tanto la toma de agua como la toma de gases, especialmente de oxígeno. Cuando tenemos sustratos de poca porosidad, como los suelos pesados, entonces disminuye la disponibilidad de oxígeno en las raíces. Por su parte, como le había dicho anteriormente, cuando tenemos un sustrato con alta porosidad, entonces hay alta disponibilidad de oxígeno. Y dice, los lugares cerrados con una disponibilidad limitada de CO2, se reduce la fotosíntesis y afecta el desarrollo de las plantas porque se presenta acumulación de etileno. Y nosotros vimos en la clase pasada de que el etileno cumple unas funciones en las plantas y en los frutos
haciendo de que el fruto se madure prematuramente y en algunos casos destruyendo el pigmento verde de la clorofila. Entonces no es conveniente que nuestros lugares estén completamente cerrados, porque tarde o temprano se va a reducir la cantidad de CO2, se va a reducir la fotosíntesis y vamos a tener problemas de acumulación de etileno. Seguimos con el manejo de condiciones ambientales y pasamos ahora al aspecto relacionado con la nutrición mineral. Y dice que para obtener un buen propágulo y que esa planta responda rápidamente a los estímulos que se le hacen, es necesario tener una buena nutrición mineral para esa planta. Pero además es necesario que nuestras plantas provengan de unas plantas madre que estén en excelentes condiciones sanitarias y de nutrición. O sea, las plantas o las estacas que nosotros vamos a propagar tienen que venir de plantas sanas, de plantas bien nutridas. Y entonces cuando cortemos esos esquejes o cortemos las estacas, ellas traen cierta reserva nutricional en su tallo. A medida que la estaca es más grande, pues traerá mayor reserva nutricional. Pero tarde o temprano, esas reservas se van a agotar. Y se necesita que la planta encuentre una nueva fuente de nutrición, que es el sustrato en el cual ella se encuentra. Lo mismo sucede cuando sembramos semillas. Entonces, las semillas y la plántula tienen una reserva nutricional en los cotiledones. Ella los primeros días de su crecimiento lo hace utilizando las reservas alimenticias que tienen los cotiledones. Pero tarde o temprano esos cotiledones se agotan, esas reservas se agotan y también necesitarán de que en el sustrato haya suficientes reservas nutricionales para ella continuar su proceso de crecimiento. Dice también que aquellas plantas que se desarrollan vegetativamente, o sea, las que se cortan estacas, esquejes, injertos, las plantas que se desarrollan vegetativamente, apenas hayan emitido raíces, van a requerir de nutrientes en el sustrato. Porque para ese momento en que ellas emiten raíces, es posible que ya se les haya agotado la reserva que traía en la estaca. Entonces, agotándose la reserva, emitiendo las raíces, y debe haber disponibilidad de nutrientes en el sustrato. Seguimos hablando de la nutrición mineral y decimos que esta es necesaria para obtener un buen propágulo, para obtener una buena planta que responda rápidamente a los estímulos que ella reciba. Esos estímulos, ¿cuáles van a ser? Poda, trasplante, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos una planta fuerte. Para lograr esas condiciones, se recomienda que el fertilizante que se le va a adicionar al sustrato sea de liberación lenta. ¿Eso qué quiere decir? No se recomienda que a un semillero, que a una era, se le aplique un fertilizante de
liberación rápida, porque en muchos casos va a resultar contraproducente y se va a presentar la quema y la muerte de la planta. Entonces se recomienda un sustrato que vaya soltando lentamente los nutrientes a medida que la planta los va necesitando. Y por cuestiones de economía, se recomienda de que esos fertilizantes de liberación lenta sean incorporados al sustrato en el momento del trasplante. O sea, cuando la persona está preparándose para trasplantar, también debe estar haciendo los últimos retoques a su sustrato. Y entonces estará incorporando el fertilizante de liberación lenta, estará regando hasta obtener condiciones de campo y posteriormente procede al trasplante y nuevamente al riego de esas plantas. Muchas gracias. Vamos a dejar hoy por aquí y en próxima oportunidad continuaremos analizando otros factores que afectan el proceso de propagación de plantas, tanto a condiciones de cielo abierto como en condiciones realizadas bajo ciertas infraestructuras. Muy amable.